Identidad. El otro día hablaba con una amiga sobre ese tema, el tema de la identidad, y ella me recordó el antiguo cuento de niños, El patito feo. Este era un patito que desde chiquito era diferente a todos sus hermanitos, y todos lo rechazaban por eso, porque era muy diferente, y ellos decían que él era feo. Entonces, ¿qué sucedió? Que después de dar muchos tumbos y muchas vueltas en la vida, por fin descubrió qué era lo que pasaba, y fue que se dio cuenta de que él en realidad no era feo, sino que él no era un pato, él no era un patito, él era hermoso, él era un cisne, y esa nueva identidad le hizo ver que toda su vida había vivido en un engaño. Entonces descubrió que por eso era que era diferente y que su belleza superaba la de todos los que lo criticaban. Entonces, a partir de ahí, ya su vida verdaderamente la comenzó a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque descubrió su identidad real, la identidad con la que él nació, la que la naturaleza le había dado, y todos sus grandes conflictos internos terminaron. Entonces, aunque este es un cuento de niños, en verdad tiene muchísimas enseñanzas que nosotros todavía hoy como adultos podemos internalizar. A través de la historia de toda la humanidad, todo ser humano desde muy pequeño va reconociendo su propia identidad hasta a partir de su naturaleza como persona con la que nació, ya sea masculino o femenino. Esa identidad es coherente con su biología, con su naturaleza y antecede toda influencia cultural. Entonces, al crecer, la persona va tomando decisiones que son influenciadas por su entorno, por cómo creció, cómo lo criaron, y va tomando preferencias en temas como sociales, políticos, de la vida, la moral, la fe, las tradiciones, etcétera, en base a cómo es, su entorno, cómo le rodea. Y este es un proceso muy normal que siempre se ha dado a través de la historia, acorde a la naturaleza y a la biología. Pero ¿qué pasa? En la evolución de los tiempos se ha desencadenado un progreso, ¿verdad?, entre comillas, de las ideas. Y en estas últimas décadas, sobre todo, lo que se ha puesto en primer lugar es la libertad. O sea, la libertad que la persona tiene, no solo ya de hacer lo que quiera, sino más aún, yendo más allá, de ser lo que quiera. Entonces, esto tiene mucho que ver con la construcción de una identidad propia. Es como que la persona se puede recrear a sí misma. Hoy día lo que vemos en la sociedad lo podemos catalogar como una verdadera revolución identitaria, porque el primer lugar de la discusión lo tiene el tema de la identidad personal. Pero el principal problema con eso es que esa identidad ya no está fundamentada en la realidad objetiva de lo que la persona es, sino en elementos tan subjetivos como lo puede ser sus sentimientos o su autopercepción. Ciertamente, todo ser humano, esa idea le es muy atractiva. O sea, es muy atractivo pensar que tú puedes superar todo obstáculo, y yo creo que todos nosotros en alguna manera hemos podido echar adelante en algún momento de la vida por pensar, yo puedo superar todo obstáculo, ¿verdad? Ya sea mental o físico, que intente impedir la realización personal y el logro de los sueños. O sea, eso es algo atractivo para todo ser humano. Pero, aunque esto puede ser un estímulo positivo para el desarrollo humano, este concepto solamente tiene real sentido cuando está enmarcado dentro de nuestra realidad natural. Es decir, que sea respetando las implicaciones naturales de formar parte de la naturaleza humana. Entonces, precisamente ahí es que surge la gran problemática que vemos hoy. Cuando se empiezan a establecer identidades que niegan la realidad ontológica de la persona humana y de su naturaleza. Esto pasa cuando se alega que en el ser humano existe una dicotomía entre el cuerpo y la mente. ¿Y qué quiere decir esto? Una dicotomía entre el cuerpo y la mente. Quiere decir, por ejemplo, que un hombre, o sea, un ser humano adulto del sexo masculino, puede mentalmente no ser un hombre, aunque su cuerpo sí sea de hombre.
Y esa argumentación, en términos prácticos, alega que existen hombres que en realidad no son hombres, sino que son mujeres atrapadas en el cuerpo masculino. De más está decir que esta idea no cuenta con fundamento científico alguno. Pero la actual revolución identitaria de la que venimos hablando ya no es solo de género, no se limita a eso, sino que hoy día las posibles identidades son de todo tipo y se multiplican día a día porque el límite es infinito. Vemos cosas realmente impresionantes. Y vamos a considerar que a la fecha todavía no se ha podido, y entendemos que tampoco se podrá demostrar científicamente la existencia de tal dicotomía entre el cuerpo y la mente humana. Entonces, partiendo de eso, podemos concluir en que no se trata de ciencia, sino de ideología. Sin embargo, muchos países ya se han embarcado, lamentablemente, en la promoción y la imposición por la fuerza de estas ideas como si fueran realidades científicas. Pero, como somos ciudadanos de una nación que, gracias a Dios, es libre y soberana, nosotros tenemos el deber de analizar estas ideas y de analizar los problemas que podrían traer el adoptarlas como parte de nuestras leyes. Vamos a ver una serie de problemas. El primer problema es que estas identidades no se fundamentan en la realidad objetiva, sino que se fundamentan en elementos subjetivos como lo son los sentimientos, que son cambiantes, porque todos hemos vivido que los sentimientos son cambiantes, o como lo es la autopercepción de cada persona, que también es subjetiva. Y esto responde al tipo de sociedad en que nosotros nos hemos convertido. Esta sociedad, algunos la catalogan como posverdad, como el tiempo de la posverdad o como sociedad postcristiana. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que son comunes a la mayoría de los hombres y mujeres de hoy, como lo son el individualismo, el secularismo, el consumismo, el hedonismo y la veneración del yo. Pero vamos a ver el segundo problema. El segundo problema es quizás peor que el primero. ¿En qué consiste? En que grupos de presión que defienden estas ideologías no consideran como suficiente que cada individuo cuente con la libertad de autopercibirse como lo desee, porque en realidad nosotros apoyamos la libertad, cada persona tiene la libertad de decidir qué rumbo va a tomar con su vida, nadie se opone a eso. Pero estos grupos de presión no se conforman con que se dé esa libertad, no, sino que sus demandas buscan lograr que cualquiera que sea la identidad de las personas, que las personas digan tener, le sea reconocida, aceptada y aplaudida por toda la sociedad, aun cuando tal identidad sea claramente contraria a la realidad. Ese es el segundo problema realmente crítico. Tercer problema, vamos a ver, primero preguntarnos, ¿cómo es que logran imponer sus ideas si realmente son anticientíficas y antinaturales? ¿Cómo es que eso lo logran? Y entonces aquí es que viene el tercer problema, y es que es todavía peor, y es que se embarcan en la misión de imponer esas ideas en la sociedad. ¿Cómo es que hacen eso? ¿Cómo es que hacen esa imposición? Bueno, pues lo hacen con la ayuda y gracias a grandes financiamientos de grupos de poder que a través de agencias de cooperación internacional, ONGs, gobiernos, utilizan una serie de estrategias para difundir esas ideas y presentarlas como si fueran derechos humanos. Entonces, con esos financiamientos implementan proyectos en diferentes países como el nuestro y a través de charlas, conferencias, cursos, expresiones artísticas, expresiones culturales, manifestaciones cívicas, protestas y otros tipos de actividades que son financiadas por esos proyectos. A través de todo eso, ellos van influenciando en las poblaciones, porque también trabajan mucho a nivel de comunidad, o sea, entran en las comunidades a ofrecer desarrollo de capacidades, empoderamiento, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que las poblaciones asuman sus ideas como la verdad y como lo justo, como derechos humanos.
alegan defender nuevos derechos que en verdad son torcidos o son inventados y así poder imponer esas ideas como derechos en las naciones a través del cambio de sus leyes, de las leyes nacionales. Entonces, vamos a ver ahora el cuarto problema. El cuarto problema tiene que ver con que todos los sectores de la sociedad ya han sido influenciados por estas ideologías. Las universidades, la literatura, los medios de comunicación, los artistas, las películas, hasta los dibujos animados. Yo creo que ya todos hemos oído, porque la semana pasada estuvo sonando mucho lo que pasó en Disney, o sea, lo que se destapó de Disney, que dijeron de que más del 50% de sus personajes lo van a hacer de determinada manera que todos sabemos. Todo eso responde, porque si se quisiera reflejar la realidad esa no refleja la realidad, que sea más del 50% de los personajes. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se quiere es reflejar la realidad de lo que se busca, no la realidad de lo que es. Entonces, por eso es el peligro, porque se está influenciando a los niños. Entonces, el objetivo es claro, que sus demandas se cumplan a toda costa y en el menor tiempo posible. Y para eso ejercen presión y se alían con altas esferas de poder en los diferentes países, para así imponer sus demandas por la fuerza, a través de la aprobación de nuevas leyes, repetimos. No sé si ustedes reconocen esto, que este es Lia Thomas, y es un hombre que se convirtió en trans, o sea, en mujer trans, lo cual es una categoría, otra categoría que no es igual a la mujer como para competir con la mujer, incluso hasta en la foto se nota. Entonces, ese tipo de cosas desafían el sentido común, porque uno ve como la injusticia y le da como algo, porque dice, pero o sea, no ganó justamente porque hay diferencias físicas. Entonces, en la práctica, esto no es más que un intento de usar la ley para obligar a la gente a mentir. O sea, se está usando la ley para que la gente tenga que decir lo que se quiera que se diga de manera prácticamente obligatoria. Tristemente, esta estrategia invalida todo lo que Occidente avanzó a través de la historia. ¿Por qué decimos eso? Porque Occidente está fundamentado, y el avance de Occidente está fundamentado precisamente en la verdad, o sea, en un contrato social que está basado en el cumplimiento de la palabra y en la honra de las promesas. O sea, que es para atrás que vamos con esas propuestas. Entonces, cabe la pregunta, este otro análisis que tenemos que hacer también. Si alguien está tan seguro de su identidad, de que su identidad es su identidad, ¿cuál es la necesidad de obligar a que todo el mundo actúe conforme a eso? ¿Por qué hay que obligar a la sociedad a que actúe conforme a eso? Aun cuando eso va en contra de la conciencia y del entendimiento y del sentido común de la mayoría de la gente. ¿Y qué necesidad hay de que si la gente no se ajusta a esa forma de pensamiento, haya que llevarlos presos, o sea, ponerlos presos, someterlos a la ley o darles algún tipo de condena por supuestamente violar sus derechos? O sea, ¿cuál es la necesidad? Bueno, ese tipo de actuación realmente es cuestionable. ¿Por qué? Porque la propia constitución de la persona no debe depender de que cuente o no con la afirmación o el reconocimiento de otros para ser lo que es. Esa es una de las razones. Vamos a ver que claramente esto no se trata ya de tolerancia, ni tampoco se trata de aceptar diferencias. Ya, o sea, eso quedó en el pasado. Tampoco se trata de derechos humanos, sino que lo que se quiere es normalizar. A través de la ley lo que se quiere es normalizar esas identidades y comportamientos en la sociedad. Eso es lo que se busca. Pero como esas identidades son contrarias a la razón y son contrarias al sentido común, entonces, ¿por qué son contrarias? Porque desafían el sentido común y porque contradicen la realidad física. Entonces, la única forma de hacer avanzar esas ideas en las sociedades es estableciendo regímenes que son cada vez más totalitarios, a través de los cuales puedan imponer esas leyes. Entonces, es todo lo contrario a la libertad, todo lo contrario a la libertad que supuestamente se buscaba lograr. Entonces,
Uno de los principales objetivos es reeducar a toda la población para que acepte como verdaderos sus postulados de identidad de género. Pero esto es una tarea titánica. ¿Por qué? O sea, es sumamente difícil que la gente se crea eso. ¿Por qué? Porque estos postulados contradicen la realidad natural, como hemos dicho, y el sentido común. Entonces la gente, no es fácil para la gente, o sea, decir que sí y creer todo esto. Entonces por eso es que vemos en las sociedades más progresistas, entre comillas, que el reconocimiento de esas identidades se ha convertido en un tema crucial y la lucha identitaria ha llegado hasta lo legal. Y tenemos, o sea, innumerables evidencias de eso, innumerables evidencias, y nada más hay que buscar la noticia para constatarlo. Al punto de que las personas que se mantienen firmes y no adoptan esa narrativa, porque es una narrativa, en su forma de hablar y en su quehacer diario, son acusadas y perseguidas legalmente, políticamente y económicamente, porque hasta le demandan y le embargan sus negocios, o sea, ha pasado de todo. Entonces vamos a pasar al sexto problema. Y este sí es crítico. Ante la difícil tarea de resetear la cultura, los promotores de estas ideologías astutamente, porque ya dijimos que es sumamente difícil que la gente se crea esto. Entonces, ¿qué han hecho? Se han ido por el lado más fácil, el lado más débil. Han dirigido todos sus esfuerzos hacia las mentes que por su tierna edad son mucho más maleables, los niños y los adolescentes. Por eso es que vemos que uno de los principales objetivos de ellos es, indudablemente, sin duda, claramente, el adoctrinamiento de las generaciones más jóvenes con esta ideología. Tristemente, la forma en que logran esto es a través de la escuela, usando como herramienta los programas que supuestamente son de educación sexual. Y la estrategia de venta, o sea, como lo venden a los padres, porque cualquier padre que vea ciertos contenidos va a negarse a eso, ¿verdad? Pero la estrategia de ventas y al público en general es que dicen que estas clases son necesarias para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazo en adolescentes. Pero lamentablemente en la práctica las clases son más bien una incitación y una inducción a la vida sexual activa desde temprana edad, independientemente y por encima de la voluntad de los padres. ¿Por qué? Porque ahí ellos apelan a otro derecho también inventado nuevo, que son los derechos sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto es la razón por la que ellos dicen. También se han hecho estudios que en una de nuestras clases del IFLAC, la profesora Amparito Medina presenta, donde ella cuenta que ella estuvo en ese tipo de proyectos al principio con la ONU de salud sexual y reproductiva para con los adolescentes, y cuando hicieron los estudios posteriores se dieron cuenta que esos proyectos aumentaron la actividad sexual y por ende aumentaron los embarazos en adolescentes, aumentaron las enfermedades de transmisión sexual. Estamos hablando de estudio, no estamos hablando de que nos inventamos eso. Entonces, quiere decir que no se cumple con los objetivos que dicen que tienen, porque los objetivos definitivamente que no son eso, porque si fueran eso, hace rato que lo hubieran dejado de hacer esos proyectos. Entonces, es triste que precisamente en las escuelas, que es el lugar donde los padres piensan que sus hijos están cuidados, que están siendo enseñados, que están protegidos, es ahí donde las mentes están siendo contaminadas con informaciones y materiales que no distan mucho de ser pornográficos, y tenemos evidencia también. Entonces, pasemos al séptimo problema. El séptimo y último problema que vamos a mencionar aquí, que debe haber muchos más, está relacionado con que este tipo de identidades, que su sustento no es de carácter científico sino ideológico, hay situaciones de salud mental. O sea, eso es un tema un poco como políticamente incorrecto, pero lo que vamos a decir es basado en estudios, o sea, no basado en
en imaginaciones, sino en estudio. Entonces uno, por más que uno quiera promover algo o tener compasión, lo que sea, uno tiene que ver la evidencia de lo que dicen los estudios, de si realmente eso hace bien a la gente, esa promoción de esas ideas, o sea, si eso está haciendo bien a las mismas personas que se quiere ayudar, en teoría, o no. Entonces, ¿qué pasa? Vamos primero a explicar. Según la Enciclopedia Médica, la disforia de género consiste en una profunda sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando el sexo biológico de la persona no coincide con su identidad de género, ¿verdad? Entonces, hay diversos estudios que presentan que la disforia de género es un grave problema de salud mental y que ese problema es similar, que puede ser comparable, para que podamos entenderlo mejor, con la anorexia. Todos sabemos que la persona anoréxica se ve a sí misma como si estuviera obesa, pero en realidad está flaquísima. O sea, la persona anoréxica está, o sea, en el hueso, como dicen. Y si nosotros vemos una persona con esas características, ninguno de nosotros se nos va a ocurrir decirle, ay, es verdad, tú estás flaca porque yo no te quiero ofender. O sea, eso no lo vamos a hacer porque nosotros tenemos preocupación por la persona y pensamos, bueno, vamos a tratar de buscar ayuda para esta persona. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que la persona no se ofenda o tratar de ayudar con la verdadera forma de ayudarlos, verdad? O sea, todos, y más si pensemos si fuera un familiar nuestro, o sea, uno quisiera ayudarlo a encontrar la salud mental necesaria porque uno está viendo que físicamente la persona no está flaca. Entonces, es algo similar. Múltiples estudios demuestran también que estadísticamente las personas que se identifican con diversas identidades sexuales sufren de más trastornos físicos y mentales que las personas que simplemente se ven a sí mismos como hombre o como mujer. Y algunos de estos trastornos, por ejemplo, son depresión, ansiedad, adicción a las drogas, alcoholismo, suicidios, son situaciones comunes. Por si acaso, también la evidencia demuestra que esos trastornos no se deben, porque también se alega, es que lo que pasa es que por la discriminación, entonces ellos por eso tienen depresión o por eso tienen ese tipo o por eso recurren a las drogas, pero los estudios también demuestran que no se debe a discriminación, que no se debe a estigmatización. ¿Cómo son esos estudios? Bueno, porque se han estudiado los países donde hace años que ya esas identidades son comunes, son plenamente aceptadas, y las estadísticas de esas enfermedades mentales en las personas con esas identidades son similares a donde todavía se ve como estigmatizado, como dicen. Entonces, ya sabemos por estudios que no es por estigmatización que tienen mayores problemas de salud mental. Entonces, en términos de salud, si consideramos esa correlación entre las diversas identidades de género y los indicadores negativos de salud mental, lo lógico es que no promovamos esas conductas. O sea, el sentido común te dice, bueno, pero si los indicadores te dicen otra cosa, no vamos a promover eso, sino vamos a buscar el tipo de ayuda que pueda realmente mejorar la situación de estas personas. Vamos a profundizar en los estudios para encontrar las razones, vamos a buscar la ayuda que realmente necesitan. Pero paradójicamente, en los regímenes donde la ideología de género se impone por ley, prohíben, señores, prohíben, todo esto es con evidencia, prohíben que estas personas reciban algún tipo de ayuda para poder encontrar su identidad, entonces su identidad natural. Entonces dicen que este tipo de ayuda psicológica es penalizada. O sea, si un psicólogo ayuda, si un consejero, si un pastor o un sacerdote trata de ayudar a una persona que esté confundida, puede ser llevado preso porque la ley lo prohíbe y efectivamente son llevados presos. No solamente eso, si los padres tratan de ayudar a sus hijos, se lo quitan. Entonces, ¿es o no es una dictadura ideológica? ¿Es o no es una dictadura ideológica? Lo es a la fuerza, porque ni siquiera si la persona pide que quiere esa ayuda, y las leyes la van llevando poco a poco, porque obviamente sabemos sobre el uso de eufemismos, de lo cual no vamos a hablar hoy. Entonces, en conclusión,
para terminar con la parte de identidad. En conclusión, estamos de acuerdo con que tener una identidad clara es vital para todo ser humano. Pero para que sea sana, nunca debe violentar a la naturaleza, a la naturaleza propia de la persona. Debe ser coherente con la realidad y con la naturaleza humana con la que nacemos como hombres o como mujeres. Entonces pasemos al tema de diversidad. Dentro de este contexto posmoderno, porque la verdad es que estamos en un contexto posmoderno y relativista, ese contexto que acabamos de describir y ver, aparecen dos nuevos valores, o sea, con estos nuevos valores que vamos a ver son diversidad e inclusión. Entonces vamos a comenzar con diversidad. Si nos ponemos los lentes de la cosmovisión posmoderna para ver la realidad, vamos a entender como que la verdad absoluta no existe, porque eso es lo que plantea el posmodernismo, sino que cada persona tiene su propia verdad, y eso se ha popularizado tanto que a veces nosotros mismos, o sea, gente con la que hablamos nos hace esa expresión, todo es relativo, o sea, porque ya eso está como regado, esa expresión. Pero realmente una cosa es blanca o negra, o sea, es imposible decir que la verdad no existe. Eso es un tema filosófico, pero que es imposible de negar, porque una cosa es blanca o negra. Por ejemplo, si algo es blanco no puede ser negro, es imposible. O es blanco o es negro, en ese caso. Entonces, en otras palabras, si no hay un ser superior que dictamine cuál es la verdad, el ser humano mismo es la fuente de la verdad y de los valores, porque lo que pasaba antes es que había un dictamen divino de arriba, donde todo el mundo lo respetaba, pero cuando se ha quitado esa autoridad superior del medio, ya eso no existe, entonces eso es lo que nos ha llevado al posmodernismo de hoy. ¿Por qué? ¿Y por qué tu verdad va a tener, por qué lo que tú dices tiene más valor que lo que yo digo? ¿Por qué? O sea, no puede ser. Entonces, ¿quiénes ganan? Los que están en el poder y pueden imponer su verdad. Entonces, consecuentemente, hoy día hay tantas verdades como personas haya en la tierra. ¿Cuál es el problema con esto? Así viéndolo sin mucho análisis, uno pudiera decir, bueno, cada loco con su tema, eso no es nada, o sea, eso es lo que hay, cada loco con su tema, no hay problema. Pero lo que la evidencia muestra es que en la práctica este tipo de concepción paradójicamente no dirige hacia la libertad, ni a la libertad de expresión, ni tampoco da apertura a la diversidad de opiniones, sino que al contrario, encamina a las sociedades hacia la dictadura del relativismo. Es decir, que en lugar de abrirse las puertas a todo tipo de opiniones en las sociedades, lo que se intenta es censurar y silenciar a todo el que fundamente sus opiniones sobre la base de una verdad trascendente y objetiva. Ahora mismo en ese es el mundo que vivimos. ¿Por qué? Porque entienden que todo el que crea que tiene la verdad, como dicen, es un intolerante, y otros nombres que no vamos a decir. Y por ende debe ser cancelado de la vida política, económica y social. Entonces, pero no hay por qué cancelar a nadie, porque si estamos en un mundo libre para las ideas, no hay por qué cancelar precisamente al que está diciendo la verdad, pero a ese es el que se le quiere cancelar. Entonces, por otro lado, vamos a ver, si nos ponemos los lentes, en vez de los lentes del posmodernismo, nos ponemos los lentes de la cosmovisión cristiana, veremos que la diversidad es un concepto hermoso, es un concepto que está reflejado en toda la creación. Lo encontramos en la flora, en la fauna, lo encontramos en la humanidad misma. La Biblia hace alusión a la diversidad como algo normal, como algo bueno para la humanidad. Y particularmente en la iglesia hace una comparación también hermosa. ¿Por qué? Porque la compara con el cuerpo humano. Dice, así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, cada miembro tiene diferentes funciones. Entonces, los miembros del cuerpo son diferentes, pero todos forman parte del mismo cuerpo. Y por ende, cada miembro del cuerpo se acepta al otro sin pelear, o sea, sin problema, aunque sea diferente, aunque haga diferentes cosas, tengan diferentes funciones. Los miembros se ayudan y no se hacen daño un miembro al otro. Entonces, se promueve la diversidad. Eso es un concepto bíblico. Entonces, ¿qué vemos?
que la diversidad es un valor en la Biblia, pero siempre enmarcado dentro de la realidad de lo que somos como seres humanos. Entonces, innegablemente, ¿cuál es? Que este análisis también es muy bonito, el análisis de cuál es la mejor ilustración de la diversidad en la creación y en la humanidad, donde la encontramos en el hombre y en la mujer. O sea, esa es la mejor, que precisamente es la que se quiere borrar. O sea, esas diferencias, esa diversidad entre el hombre y la mujer es lo que estas ideologías están intentando decir que no existen, para que veamos cómo todo, o sea, tiene tan poco sentido cuando uno lo ve con los lentes de la razón y del sentido común. O sea, ¿por qué borrar unas diferencias naturales? ¿Qué es lo que hacen que la humanidad sea diversa entre el hombre y la mujer? Ambos son claramente diferentes, pero mantienen la misma categoría como personas, la misma dignidad inherente en su condición de seres humanos. Y por sus diferencias pueden anclarse en la igualdad. En nuestra sociedad, tanto hombres como mujeres, a ambos se les reconoce una igualdad en términos legales, en términos de derechos humanos, en deberes, tienen igualdad en términos jurídicos, tienen igualdad de condiciones. O sea, bajo igualdad de condiciones tienen igualdad o deben tener, pero a la vez cada uno enfrenta realidades totalmente distintas, el hombre y la mujer. Por ende, intentar aplicar un total igualitarismo respecto a ambos puede convertirse en violencia e injusticia, porque no somos iguales. Paradójicamente, estos grupos que promueven la aceptación social de incontables identidades intentan negar, como dijimos, esas diferencias entre los hombres y las mujeres en la naturaleza humana, y alegan que cualquier diferencia que pudiera encontrarse responde a lo que ellos llaman una construcción social. O sea, como que, no, eso fue por la crianza. O sea, los varones y las hembras son diferentes por la forma que lo criaron. Claro, hay aspectos que tienen que ver con eso, pero, o sea, las diferencias son obvias, no hay desde el nacimiento. Estos grupos de presión demandan que debe haber una total igualdad entre los sexos en todos los aspectos, o sea, en lo que hacen, en cómo se comportan, en su manera de relacionarse, en sus intereses, en sus aspectos psicológicos, en su ejercicio de la sexualidad también, y hasta en las competencias deportivas. Es decir, que la igualdad que ellos pretenden imponer no se refiere a igualdad ante la ley como debería de ser, sino que buscan imponer una nueva antropología humana que establece que las personas de ambos sexos son idénticos en todos los aspectos y por ende intercambiables. Por eso ellos consideran que es abusivo el hecho de que la mujer se quede en la casa criando hijos o que cuide a los hijos o que cocine. Ellos entienden que eso es abusivo, porque como si eso fuera algo inferior. Entonces algunos preguntarán, ¿y cómo sabemos que no es cierto que esas diferencias se deben a una construcción social? Porque a veces uno oye tanto las cosas que uno llega a pensar que eso es así. Entonces, estudios antropológicos del siglo XX advirtieron que, y cito, la diversidad entre el varón y la mujer afecta su condición personal, por lo que se hace necesario distinguir entre persona masculina y persona femenina, precisamente como distintas, complementarias, imprescindibles y destinadas al apoyo y crecimiento recíproco. Tomás Melendo, en el libro Una antropología adulta. Es decir, estas diferencias evidentes entre ambos en ninguna manera implican que uno sea mayor que otro, que uno sea mejor que otro, ni que uno sea superior. No. Entonces, lo que no podemos es intentar negar esas diferencias porque son obvias. Y si a través de la ciencia no se puede demostrar esa igualdad, entonces esas motivaciones son ideológicas, políticas o de otra índole, pero no científicas. Entonces, vemos cómo la sexualidad permite una perfecta complementariedad entre las personas, hombre y mujer. Y es precisamente esta genialidad de la creación lo que permite que el hombre y la mujer puedan construir un proyecto común, que puedan contribuir a hacer del mundo un mejor lugar. Y la principal belleza y utilidad de la diversidad es que se reconozcan y se celebren esas diferencias naturales entre el hombre y la mujer. Entonces, no hay necesidad de simular o de tratar de imponer que no existen diferencias entre el hombre y la mujer. Eso es innecesario.
Eso lo que ha logrado es que la mujer se vea más masculina y que el hombre se vea más femenino. Eso es lo que está logrando eso. Por otro lado, también se plantea que es una necesidad para, como estamos hablando de la diversidad, también hay otra cosa que son el planteamiento de las, entre comillas también, familias diversas, porque todos son nombres eufemísticos que se crean con fines de poder posicionar las ideas. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese concepto de diversidad lo quieren expandir a la familia, alegando que hace daño presentar la imagen, porque eso yo lo he oído, la imagen solamente de la familia, el padre y la madre y los niños, porque ellos dicen, ajá, pero ¿y la familia de la madre soltera? O sea, todo el mundo sabe que por diversas situaciones hay muchísimas familias con una madre soltera, hay familias con padre soltero, pero eso no es el real interés de ayudar a esas familias que por situaciones quedaron así. Lo que quieren es normalizar cualquier tipo de familia con el propósito de que ya la familia natural, la familia que permite la procreación, ya no sea realmente la familia. Entonces, ellos lo que quieren es legitimar uniones de todo tipo, como ya están haciendo en otros países, y llamarle matrimonio, porque no, tampoco tienen por qué llamarle matrimonio, pero precisamente es lo que hacen. Entonces, aunque presentan excusa del amor y de los derechos humanos, ¿para qué? Para apelar a las emociones del público, porque la gente dice, ay, es verdad, porque se usa mucho la estrategia de apelar a las emociones. Entonces, la verdad es que la lucha por legitimar uniones diversas no responde a la reivindicación de ningún derecho, porque al final, en nuestros países, gracias a Dios, hay libertad para que la gente viva como quiera, pero en realidad hay algo importante, y es que al Estado no le importa de que se amen o no se amen. O sea, el Estado no se mete en eso. El Estado trabaja por lo que va a beneficiar a la sociedad en general. Entonces, la única razón por la que el Estado, vamos a decir que favorece a través de leyes lo que es el matrimonio, es porque el matrimonio funciona como un sistema de inmunización para la sociedad, y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución social con reglas históricamente establecidas que son coherentes con el diseño natural del cuerpo y que proveen a la sociedad un fundamento, el fundamento mismo para la civilización. O sea, el matrimonio se trata fundamentalmente sobre los niños. El matrimonio es el espacio ideal para la crianza de los niños. No porque lo diga una persona, sino porque los estudios y las estadísticas lo demuestran. Entonces, ¿por qué habría el Estado de promover otro tipo de unión y que no ofrece eso? Las familias compuestas por un padre y una madre resultan ser estadísticamente el escenario que provee el más alto nivel de bienestar infantil. Según lo evidenciado por diversos estudios también, el matrimonio natural es la única forma de procrear, proveer de manera consistente, o sea, y ahí en ese espacio proveer de manera consistente un ambiente estable necesario para el desarrollo de los niños y para su crecimiento y madurez. La familia es la forma de gobierno más básica, y específicamente la familia natural compuesta por un padre y una madre. Entonces, estadísticamente, según estudios hechos en los Estados Unidos, a las personas, tanto el padre y la madre, o sea, o los esposos, como a los hijos que están dentro de una familia compuesta por un matrimonio hombre-mujer, les va estadísticamente mejor socialmente, físicamente, financieramente, mentalmente y emocionalmente en relación a las personas que no. Por eso decimos que inmunización para la sociedad, porque cuando vemos la gente con muchas situaciones, por ejemplo, en la delincuencia y cosas así, muchas veces terminan fuera de la familia o fueron criados lamentablemente en un hogar disfuncional. El intento por establecer legalmente familias diversas lo que realmente busca es eliminar la preeminencia histórica que tiene la familia natural. Y tomando esto en cuenta, debemos mantenernos vigilantes ante cualquier intento de introducir leyes que intenten legitimar ese tipo de familias diversas. Entonces, ya para pasar a la fase final, vamos a hablar sobre inclusión o inclusividad. Vemos como hoy día, tanto el concepto de diversidad como el de inclusión se han convertido en términos tipo talismán. ¿Qué son los términos tipo talismán? Son términos que traen consigo cierto sentido de nobleza,
que cuando tú los usas, nadie se atreve a contradecir lo que tú estás diciendo, como cuando tú hablas de derechos humanos, no, espérate, eso es derechos humanos. Entonces, así mismo, inclusión y diversidad, ya no, eso son palabras mayores, o sea, eso yo no lo puedo contradecir. ¿Por qué? Porque, como quien dice, legitiman todo lo que tú propongas usándolas. Entonces, mi empresa está con inclusión y diversidad, y wow, ¿verdad? Entonces, nadie se atreve a contradecirlo. Planteándolo de otra manera, no es políticamente correcto decir que eso no está bien, pero nosotros, solamente los valientes son los que se atreven a decir la verdad. Precisamente por eso es que nosotros necesitamos hacer un análisis crítico, o sea, hacer un análisis objetivo, necesitamos hacerlo porque no podemos, o sea, simplemente recibir todo lo que el mainstream todas las fuentes nos dicen sin analizar las cosas. Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Vamos a ver lo que ha pasado en otros países con relación a este tema de la inclusión. Los países considerados como más desarrollados ya tienen eso, o sea, en todos los lados, en el Estado, en el gobierno, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, todos esos países que han asumido esta agenda, ya tienen la inclusión como uno de sus objetivos principales en políticas públicas. Entonces, está muy ligado el tema de inclusión y diversidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Su objetivo es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades en términos médicos, que todos tengan igualdad de condiciones. Entonces, en teoría esto está maravilloso, o sea, eso es sumamente positivo, la inclusión, pero trae consigo algunas consideraciones que tenemos que analizar, que es lo que vamos a compartir ya como última parte. La primera observación sobre la manera en que se están implementadas las políticas de inclusión y diversidad es que se oponen completamente a la meritocracia. Entonces, ¿qué es la meritocracia? La meritocracia, en su acepción original, significaba algo así como que el gobierno de los que ganaron el mérito o de los que se lo merecen. O sea, el que tiene un puesto es el más calificado para ese trabajo. Así fue que Occidente evolucionó a ser lo que es hoy. O sea, donde hay una cultura de la meritocracia, todo cargo debe ser ocupado por los candidatos que demuestren tener los méritos requeridos para llevar a cabo esas funciones. Y no puede influenciar ningún otro factor. O sea, no, porque tú eres hijo de tal gente. No, eso no es meritocracia. Ni porque tú eres de tal sector o grupo. No, tampoco. Entonces, lo que debe primar son las capacidades. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Y qué es lo que ha hecho en Occidente? Ha creado una cultura de alta competitividad. Esa es la historia de Estados Unidos, la historia de los países desarrollados, ¿verdad? Que hay una cultura de competitividad, porque por eso es que esos países han avanzado tanto, y ya, por ejemplo, ahora China está en eso, o sea, y está avanzando. ¿Por qué? Porque ahí el que gana es el mejor, o sea, el mejor. Entonces, eso conduce al desarrollo económico. Los que triunfan son los mejores y los que más se esfuerzan. Una de las estrategias para materializar las políticas de inclusión es a través del establecimiento de cuotas mínimas, que sean incluidas personas de esos grupos. Por ejemplo, que tú digas, bueno, hay grupos que son de sectores marginados, hay grupos que son desfavorecidos, que no vamos a mencionar. Entonces, esas minorías están en situación de desventaja, ¿verdad? Entonces, entonces se dice, bueno, vamos a crear cuotas. En el caso de la mujer, por ejemplo, como en la política, muchas veces hay pocas mujeres. Entonces, bueno, en el caso del país, se hace también de poner cuotas para la participación de la mujer. Estas cuotas consisten en requerir un mínimo de personas de estos grupos que se consideran en desventaja. Esto lo usan instituciones, lo usa el gobierno, empresas, en los procesos de reclutamiento de empleados. Pero, por ejemplo, tengo algunos casos aquí de Estados Unidos en las universidades también para aceptación de estudiantes. Entonces, a esto le llaman, por ejemplo, acciones afirmativas, o también le llaman discriminación positiva. Discriminación es mala, pero le ponen positiva porque quiere decir como que no, en este caso esa discriminación es buena porque tú estás queriendo hacer un bien. Entonces, para poner un ejemplo, para que entendamos, en nuestro país se necesita que al menos el 33% de los candidatos a cargos electivos de los partidos sean de sexo femenino, para que haya mujeres, porque, o sea, si lo dejan solo,
Entonces, la mayoría son, no, hay muy pocas mujeres. Entonces, aunque esta política es bien intencionada, tiene ciertos problemas. Y el problema está básicamente en la obligatoriedad. Ese es el problema básico, principal. ¿Por qué? Ajá. Sí. De anunciarle para que no se sienta mal. Sí. Hay un grupo de estudiantes que como compromiso tienen esta actividad, pero nos quedamos con el otro público para que usted no se sienta mal. Que se van a parar. Ok, está bien, gracias. Bueno, pues entonces me quedé. Ok, gracias. Me quedé entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde que viene el problema? El problema viene con la obligatoriedad. La obligatoriedad, ¿por qué? Porque lleva a que se desestimen candidatos que son mejor calificados. O sea, hay un candidato con todas las características, pero se desestima porque hay que cumplir con la cuota de género y quizás se le da a una mujer porque es la única mujer, por ejemplo, que está y esa mujer. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que la mujer no tenga capacidades porque ya dijimos que tienen igualitas capacidades como hombre y como mujer, pero circunstancialmente se puede dar que la mujer, que esa candidata no tenga peores cualidades que el candidato masculino, pero como la cuota lo dice, entonces ahí se está ejerciendo una injusticia. Vamos a ver, lo tercero que vamos a ver con relación a eso es que todos estamos de acuerdo con que nadie debe ser discriminado. Nadie debe ser discriminado sobre la base de factores que estén fuera de su control, como por ejemplo el trasfondo social en que se criaron, la raza, el sexo. Pero aunque haya buenas intenciones, esta discriminación positiva en la práctica no es buena, porque se contraponen a la meritocracia, que ya hablamos lo que es. Vamos a ver otro ejemplo que es importante sobre las universidades en Estados Unidos. Ustedes saben, hay universidades que son la super high, o sea, las más como Harvard o MIT o UCLA. O sea, en Estados Unidos hay ciertas universidades que son Yale, que tienen fama histórica de que son lo máximo. Todas las demás universidades están disponibles para que cualquiera estudie. ¿Qué pasa? Las presiones por la inclusión se han hecho sobre esas universidades. No, porque aquí todos los estudiantes, aquí no hay estudiantes de tal grupo, aquí no hay estudiantes de tal tipo, o sea que tú tienes que meter estudiantes de tal tipo, porque tú tienes que ser inclusivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esas universidades, históricamente, quienes entraban eran los mejores, o sea, es una competencia, o sea, yo creo que los que tienen más edad se acuerdan de que eso es, o sea, wow. Entonces, estas universidades han tenido que ir cediendo esas demandas de los grupos de presión que les exigen este establecimiento de cuotas para propiciar la inclusión y la diversidad de minorías y de grupos desfavorecidos. Entonces, el problema de esto es que para lograr la inclusión de estudiantes de esos grupos que están en desventaja, vamos a decir, ellos tienen que ejercer discriminación contra los realmente calificados, contra los mejores. Y a los candidatos idóneos tienen que elegir, por ejemplo, si por ejemplo hay 100 plazas, si por ejemplo hay 100 plazas y hay que destinar 10 o 30 para grupos minoritarios o para esos grupos, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que sacar, y vamos a suponer que pase, que de esos grupos no haya estudiantes calificados. ¿Saben lo que ellos están haciendo? Vamos a suponer, son 100 plazas y ellos no reciben 30 aplicaciones de minorías que sean de calidad, no las reciben. ¿Qué es lo que está pasando? Como consistentemente pasaba eso, ¿qué comenzaron a hacer esas universidades? Comenzaron a bajar sus altos estándares, pero no para todos, sino para estos grupos. O sea, comenzaron a decir, para cumplir con la inclusión, entonces vamos a bajar los estándares. Y aunque no cumplen con los requisitos, comienzan a entrar a esas universidades. Eso es estudios también, eso no me lo estoy inventando. Entonces, ahí pasamos a la cuarta situación, y es que aunque nosotros pudiéramos pensar, eso le hace mal nada más a los estudiantes que son rechazados, pero a los estudiantes que entran le hace bien. No, no es así. ¿Por qué no es así?
Porque los que son admitidos sin cumplir con las calificaciones, con los requisitos, tristemente ellos pasan una serie de situaciones que no tienen por qué pasarlo, porque hay infinidad de universidades en lo que ellos se hubieran sentido perfectamente bien y hubieran estudiado buenísimo en Estados Unidos, que cualquiera de nosotros hubiera querido estudiar ahí. Ok, gracias. Entonces, lo primero que hace es que refuerza en ellos el sentido de victimismo que se va haciendo parte de su identidad, que es un grave problema de estas tendencias impulsadas por ideología. O sea, es un victimismo que se promueve. Entonces se requiere, que ellos comienzan a pensar, yo requiero ayuda del Estado para poder, yo requiero que me den subsidio, yo requiero, porque yo me lo... ¿Por qué? Porque yo he sido discriminado toda mi vida, porque yo soy una víctima. Eso obstaculiza el desarrollo de las personas, porque nosotros sabemos que cuando que tú avanzas, cuando tú vas para adelante, realmente para vencer los obstáculos, pero cuando tú piensas que a ti hay que ayudarte, porque a ti se abusó contra ti, te quedaste estancado. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que que no responde a la realidad, esa concepción de que ellos son víctimas, no responde a la realidad, no contribuye a su desarrollo, sino que los convierte en personas llenas de amargura, y ellos lo que hacen es protestar o sea, ya vivir una vida donde tienen, como quien dice, la sociedad en contra. Entonces, lo tercero es los niveles de estrés innecesarios. Esas universidades son sumamente competitivas. Entonces, estas personas que entraron con esa ayuda para poder entrar, ¿verdad?, se enfrentan a que los grupos no se pide, yo quiero hacer un grupo, los estudiantes no piden estar con ellos, entonces ellos se sienten más discriminados y dicen que es por ser ellos de esos grupos. No es cierto, es porque las personas buscan estar con gente de su nivel, o sea, de su nivel intelectual, vamos a decir, por decirlo de alguna manera. Entonces, ellos enfrentan situaciones de estrés extremo para poder cumplir con esas exigencias que son innecesarias, porque hay muchísimas universidades donde pudieron estudiar. Entonces, eso es un círculo vicioso, porque eso los hunde más en su victimismo. Y cuarto, lo que realmente es justo es hacer una selección de los mejores candidatos que tengan capacidad académica demostrada, excluyendo los criterios, cualquier criterio de que racial o de yo soy de tal grupo. O sea, eso no tiene por qué aparecer ahí. Se pueden establecer cuotas de favorecer, pero no obligatorias, porque si no hay candidato no hay por qué entrar si no cumple con los requisitos. Entonces, lo quinto es que el Estado sí debe propiciar la diversidad y la inclusión en las personas de trasfondos desfavorecidos. Pero ¿cómo? Trabajando desde abajo, trabajando en la educación, desde básica, desde secundaria, desde maternal, o sea, trabajando para que los niños crezcan con una educación de igual calidad que los que van a un colegio privado, por ejemplo, o de mejor calidad. Entonces, también hay que trabajar con la cultura familiar, porque en los estudios hacían la observación de que la cultura de los asiáticos es de estudio, y por eso eran los mejores en matemática. Entonces, tú no puedes decir que los asiáticos son menos discriminados que los otros, que tienen una cultura de otra cosa. Entonces, también en la cultura vale la pena trabajarla. Entonces, este súper énfasis en el logro de la diversidad tiene su raíz en la falsa creencia de que si tú eliminas toda diversidad, entonces el hombre y la mujer va a ser equitativo. Si tú eliminas toda discriminación, va a haber igual cantidad de hombres y mujeres en todos los puestos, en todos los sectores. Eso es una creencia completamente infundada, porque los estudios lo demuestran. Estadísticamente, los hombres tienen más alto nivel de razonamiento matemático que las mujeres. Esto es un ejemplo. Y esta precocidad en la matemática se nota desde chiquitico, desde maternal. Pero por otro lado, en promedio, las mujeres tienen por naturaleza más interés en trabajos que estén enfocados en persona. Le interesa mucho más que los trabajos abstractos. Y por eso es que nosotros vemos muchas mujeres, por ejemplo, como enfermera, en atención de personas. O sea, es una inclinación natural, pero eso lo quieren cortar. Y encontramos también más hombres en ingenierías. Pero entonces eso lo queremos cortar. Queremos, incluso hay un país, que no recuerdo cuál es, que
quitó todo incentivo para que las mujeres estudien carreras, por ejemplo, es así como de que tradicionalmente masculinas, y por naturaleza las mujeres volvieron, o sea, un país de esos desarrollados, volvieron a sus carreras que son de tendencia femenina, como dicen, porque es por naturaleza, por las diferencias entre el hombre y la mujer. Entonces, en conclusión, las políticas de inclusión son necesarias, pero no obligatorias. Sí tenemos que enfocarlas en las personas con discapacidades. Ahí sí nosotros debemos tener políticas de inclusión, pero ni siquiera ahí esto debe ser de manera obligatoria, sino a través de incentivos. Por ejemplo, las empresas pueden haber incentivos fiscales para que se tenga empleados con discapacidad, y así es que debemos trabajar. Y ya estamos pasando a la conclusión. Para terminar, vamos a cerrar con estos 3 puntos. Lo primero es identidad. Sí, estamos de acuerdo en que es importante de que cada persona reconozca su identidad y le sea reconocida dentro de la sociedad, o le sea respetada, pero siempre esa identidad debe estar fundamentada en la realidad objetiva de las cosas y en total acuerdo con su identidad natural, biológica, recibida como persona humana, como hombre o como mujer. Segundo, diversidad. Si la diversidad es una característica maravillosa, sí, es una característica maravillosa del ser humano y debe valorarse y mantenerse. Pero la principal diversidad que nosotros debemos preservar, respetar, valorar y promover es las diferencias naturales que hay entre el hombre y la mujer. No debemos tratar de aplastarla, ocultarla, detenerlas. Y ninguno es mejor que el otro. Somos iguales y somos complementarios. Y en cuanto a inclusión, sí, también es importante crear mecanismos para fomentar la inclusión de personas de todo tipo de trasfondo social y sobre todo de aquellos con discapacidades. Pero esto no debe hacerse ejerciendo discriminación contra los más capaces, tampoco victimizando a los marginados. Más bien se debe fortalecer el sistema educativo a todos los niveles para cerrar brechas desde abajo. Y terminamos diciendo, como iniciamos, ¿verdad? Terminamos viendo el cuento del patito feo, donde el patito feo comenzó muy frustrado y rechazado porque tenía una identidad equivocada. Pero, ¿qué le pasó al patito feo? Cuando descubrió quién realmente era por naturaleza, entonces su vida cobró sentido y pudo vencer sus obstáculos. Pasó a ser el más bello de los cisnes. Entonces, ya para cerrar, nuestra misión es ayudar a nuestra nación a entender que el sentido de la existencia solo se encuentra cuando se acepta y se celebra la identidad inherente que nosotros recibimos de nuestro Creador, que nos creó con propósitos y propósitos buenos. Somos parte de una nación bendecida, de la República Dominicana, que desde sus inicios ha honrado al Creador, porque nuestros fundadores pusieron al Creador en primer lugar en todos nuestros símbolos patrios, y gracias a eso, gracias al Creador, es que nosotros somos nación libre e independiente. Así que protejamos nuestra patria, protejamos nuestras leyes y librémonos de estas amenazas. Tenemos mucho trabajo por delante. Manos a la obra. Gracias.